Amados, mire una persona que está al lado y toca y dice: no te rindas. Hemos estado hablando, pero yo quiero que si lo vas a decir, que tú lo digas con autoridad. Dile: no te rindas. Hemos renovado, muchos han renovado su esperanza desde el mensaje del 29. Luego, cuando escuchamos la nube de testigos. Luego, el domingo pasado, cuando hablamos de esperanza contra esperanza. Porque la idea de esta enseñanza es que cada uno de nosotros individualmente recuperemos la esperanza. Que cada uno de nosotros comencemos a soñar. Yo he dicho muchas veces que los sueños no mueren, son los soñadores. Y el problema es que los soñadores tienen que entender que tu sueño que Dios te dio no tiene fecha de expiración. En otras palabras, si tú mueres a tu sueño, Dios levantará a otro Gedeón, o a otra María, o a otro Roberto, o a otro Pedro. Ahora, hay algo aquí en Romanos capítulo 4 que ayer, mientras pasaba y miraba mis notas, me llamó la atención el verso 18. Mira lo que dice ahí: contra toda esperanza Abraham creyó. Diga: creyó. Y después, ¿qué dice? Diga: creyó y esperó. Creyó y esperó. De nuevo. La última vez. ¿Qué hizo Abraham? Dos áreas críticas en el cuerpo de Cristo. Dos áreas críticas que, de acuerdo a nosotros, a cómo manejamos lo que escuchamos, con quién nos asociamos. Mira, el Salmo 1 dice algo, y escuchen, porque esto es bien interesante. Yo sabía que por alguna razón te dejé aquí. Es que yo tengo todo allá para que sea más fácil. Los que no saben dónde está el Salmo 1, está después de Job. Y antes de Proverbios. Esto me llamó la atención, esta escritura. Escucha. La importancia de cuando nosotros como creyentes, todo lo que vamos a hacer lo hagamos con gente que creen y tienen conocimiento o creen como nosotros. Jamás y nunca tú puedes tener éxito en cosas que tú te asocias con los incrédulos. ¿Dónde lo dice? Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de incrédulos. Entonces nosotros estamos llamando a darle consejo a los incrédulos, ellos no a nosotros. Dice: ni estuvo en camino de pecadores, incrédulos, ni en silla de escarnecedores, my goodness, sino que en el Señor está ¿qué? Su delicia. Y mira lo que dice ahora: será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su temporada, porque cree. ¿Y qué? Se lo olvidó ya, ¿verdad? Porque cree. ¿Y qué? Y espera. Ok. Y su hoja no cae. Hablando de la salud mental, que hablamos y tocamos algo este jueves sobre eso. Y mira lo que dice: y todo lo que hace. Y todo lo que hace. Pero nota, porque eso es fe. Tú entender que Dios te puede aconsejar mejor que cualquier incrédulo. Eso es fe. Y es interesante porque el salmista dice que la prosperidad viene basada y causada por aquellos que tú escuchas de parte de Dios, y no por consejos que no conocen a Dios. Porque que una persona incrédula te puede aconsejar, que una persona incrédula te puede ayudar. Cuando único yo recomiendo una consejería psiquiátrica o psicológica a otro nivel es cuando las personas tienen, porque hay mucha gente en la iglesia sentado, pero tienen un desbalance emocional y psiquiátrico. Eso es otros 20 pesos, no voy a hablar de eso. Pero es importante el consejo de Dios. Por eso fe viene por el oír, y el oír el consejo de Dios. Porque la palabra es el consejo. Cuando dice la palabra: me alumbra mis caminos y prospera mi alma, está hablando que la palabra es importante. Por ejemplo, este jueves yo voy a hablar de la disciplina de la oración. La importancia de nosotros disciplinarnos en esa área. Ahora, mira lo que dice ahora. Tírame de nuevo el verso. Abraham creyó y esperó, y de ese modo. Diga: de ese modo. ¿Cuál modo fue el que él usó? ¿Creyó y qué? Quiero probarte aquí algo importante, simple.
Si esto es todo lo que tú entiendes hoy, somos bienaventurados. De ese modo, del modo de creer y que ir, de ese modo, llegó a que a ser padre de. Ahora mira lo que dice ahora, tal como se le había prometido. En la NTV dice, tal como se había prometido, eso o se había dicho. Entonces nota que promesas siempre han estado ahí. Las promesas no están allá ni más allá del sol, y Dios no tiene que abrir una puerta para que caigan tus promesas. El día que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, fuimos investidos ¿de qué? De aquellas cosas que en el momento podemos manejar, y aquellas cosas que a través de los ciclos de la enseñanza, de la madurez, del crecimiento, van a venir a nosotros. Ahora no podemos negar que los desvíos de la vida están llenos de sorpresa. Y aunque a veces decimos no te rindas, hay desvíos que vienen, nos pasan de muchas formas, están llenos de sorpresa. Es como cruzar un bache, yo decía el domingo pasado, de agua, y tú no sabes que hay un hueco ahí. Me pasó en Costa Rica hace muchos años atrás. Salí con el pastor Alfonso a un hermano que estaba haciendo un chancho, un cerdito, y me dijo eso, y yo, pues vamos para acá. Si íbamos caminando de noche, no hay alumbrado, no hay nada, y había llovido mucho, y yo veo un bache, pero pienso que es un charquito, y cuando metí mis zapatos era un hueco. So descubrí, amado, que a veces en la vida estamos caminando y nos pasan cosas que no esperábamos, desvíos. Sin embargo, los desvíos son irregulares. Aquí cuando vemos que Abraham creyó y esperó, es interesante, porque si tú estudias la historia de Abraham, vas a entender mucho que aún en medio de la desobediencia, en medio de las malas decisiones, en medio de los desvíos que tuvo que manejar, siempre mantuvo esperanza contra esperanza. Entonces lo que se nos manda o se nos ordena imitar no son los errores que él cometió, sino que él creyó y esperó. Y qué difícil se nos hace creer, y qué difícil se nos hace esperar. Somos desesperados. Desesperado al punto que cuando vamos caminando en el auto y hay un tranque o se para el tráfico, ahí comenzamos a decir 20,000 cosas. Pero escucha bien, yo hablé de los rompecabezas, pero escucha lo que voy a decir. Aunque no entendemos los desvíos de la vida, cambiamos de perspectiva y sentimos gozo cuando llegamos al final del camino. Ahora, en Primera de Samuel, ahí vamos a comenzar lo de hoy, hay una escritura importante. Esa escritura yo quiero que tú la tengas en tu casa y todos los días la declares. Wow, what excitement you guys have. Algunos dicen, espérate, la van a tratar de recordar. ¿Qué dice ahí? Ok, vamos a hacerlo como en los tiempos de antes. Voy a contar hasta 3 y todos lo leemos, ¿ok? 1, 2 y 3. Ok, ahora vamos a leerla como que estamos frente a una muralla, frente a un monte. De hecho, para aquellos que no saben, Puerto Rico es más alto que el monte Everest, pero eso es otro tema. Ahora usted se enteró. Ok. Como que usted está al frente de algo. ¿Estamos listos? 1, 2 y 3. Ahora mira a la persona, toca a la persona, prepárate porque hay un milagro que delante de ti va a suceder. Prepárate porque en este día, un día de puertas abiertas, de citas, vamos, prepárate. Entonces cuando yo leo este verso puedo sentir esperanza. Tú te imaginas todas las mañanas, antes de que tú te metas en el contrallado Facebook o mires quién te llame, lo primero que tú digas, Roberto Candelario, prepárate para lo que Dios va a hacer delante de ti. Hay un milagro que Dios va a hacer delante de ti. Hay un milagro que Dios va a hacer delante de ti. Porque si tú no estás preparado, el milagro no lo vas a ver. Por eso Abraham creyó y esperó. Hay que aprender a creer, pero hay que, también esperar. Usualmente nos vamos en el momento de la espera,
Pienso que debemos redefinir nuestra fe a una que nos dé la confianza para seguir creyendo, la tenacidad y la valentía para continuar. Yo le decía al pastor Milton y también al pastor Alfonso, que también fue con su familia para allá, les decía, cuando vengan a la gente que le hablen, hablen en fe. La gente y la media lo que refuerza es la pena, la conmiseración, la lástima. La iglesia refuerza la fe. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. Tú hablas con creyentes y a veces eso define verdaderamente la condición de la vida de ellos espiritual. Entonces este tipo de fe no está basada en las circunstancias de la vida. Porque la gente espera creer cuando está en una crisis, pero no saben esperar. Sino que este tipo de fe está basada en el carácter de Dios. No tiene nada que ver con la crisis. La fe que estamos hablando no tiene nada que ver con los temblores, con las tormentas, con la escasez, donde tú te encuentras hoy, con un diagnóstico médico. No, la fe que queremos que usted comience a vivir está basada en el carácter de Cristo, lo que Él es, lo que Él representa. Pablo lo entendió, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En otras palabras, yo estoy en un proceso de transición almática a un proceso de una vida espiritual. Muchas veces la fe sana, muchas veces la fe paga facturas, restaura matrimonio. Otras veces la fe lo que te da es una fortaleza para atravesar al instante donde no hay sanidad, donde no tienes para pagar la luz, o cuando llegas a un divorcio. A veces la fe produce, a veces lo que hace es que te da fortaleza. A veces la fe se ve como una esposa de rodillas en el cuarto de espera de un hospital que ora por su esposo. Un tumor extirpado o una situación. Otra vez la fe es una esposa sentada en el cementerio que observa cómo el ataúd de su esposo desciende a la tierra. Mis amados, tengo buenas noticias. Eso también es fe. Porque ahorita leímos en Romanos capítulo 11 que mujeres recibieron a esposos en la resurrección. Eso es fe. Entonces a veces pensamos que si algo no se ve manifestado, que no tenemos fe. Eso es una contrariedad a lo que dice la palabra. Cuando yo comencé a enseñar fe, yo enseñaba así, pensaba así, pero era niño. Ahora que soy adulto y voy madurando, me doy cuenta que no es así. Fe es cuando tú estás en medio de un lugar y quizás no hay nada. Fe es pararte y decir, Padre, yo estoy aquí, viva o muera, yo voy a seguir confiando en ti. Por eso en Hebreos capítulo 11, la nube de testigos, algunos no recibieron lo que le ofrecieron, prefirieron morir aserrados, prefirieron morir atropellados, prefirieron morir quemados, porque ellos sabían que hay una vida eterna, que hay algo después de la muerte. Vivimos aquí unos pocos años para después encontrarnos con nuestro Creador. Nuestra fe es en Dios, que conoce. Para que aquellos que no escucharon las primeras enseñanzas, dijimos primero que nuestra fe y nuestra vida es como un rompecabezas. El problema es que después que tiraron las piezas, botaron la caja. No tenemos una referencia del retrato. Porque cuando tú estás montando un rompecabezas, pasa a veces cuando nosotros no queremos leer las instrucciones de montar una bicicleta o hacer algo, ponemos la caja a mirar el retrato. Pero después no nos damos cuenta que hubieron unas pequeñas piezas que necesitaban ser colocadas en un lugar específico, y la caja no, o el retrato en la caja no te lo indicó. Así pasa, amado, cuando tenemos la Biblia en nuestra casa, la cargamos y nos sentimos tremendo, porque la gente dice, yo siempre cargo la palabra de Dios. Yo nunca cargo la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre me carga a mí. Porque dice la palabra en Hebreos capítulo 11 que Dios enmarcó la tierra, o puso todo nuestro propósito, o puso toda nuestra vida. Él hizo un cuadro basado en la fe de Él. Lo que no se veía, Él lo creó. Dios conoce cómo se va a ver el cuadro, que nosotros no podemos ver la totalidad. Escucha bien, no es fácil tener fe cuando
medimos nuestros éxitos terrenales. Porque la gente piensa que éxito es lo que yo tengo. Mi meta era comprar este piano, lo compré, tuve éxito. Esto es terrenal. Porque yo puedo querer algo hoy y mañana o esta tarde puedo pasar a mejor vida. No sabemos el día ni la hora. Pero vivimos como que la vida no se va a acabar. Y como dijo ahorita, conocemos más de nuestro celular que lo que conocemos de la vida eterna. Ponte a leer la Biblia, lo que habla de la vida eterna. Abrázate a eso, entiéndelo. Entiende que la vida comienza con la muerte. Y entiende que si tú no estás listo para morir, es porque nunca has estado preparado para vivir. Tenemos que entender, eso es lo que nos da a nosotros una fe verdadera. Nuestra fe en Dios es la que nos mantiene alineados con la verdad. Aunque no vemos lo que esperamos, aunque yo no veo lo que va a pasar en los próximos meses o en este año, por lo menos sé que Dios me está esperando donde yo tengo que llegar. Dios nos está esperando. Cuando tú tomas un desvío en tu vida, que ibas para casa de alguien y te molestaste, ay, esta carretera la cerraron y esto, y empezamos. Pero qué tremendo que después que damos vuelta y hacemos todas las cosas, cuando llegamos a la casa nos da una paz porque llegamos. Así en nuestra vida. Oh my goodness. Para Sarai y Abraham esto eventualmente sucedió. ¿Por qué? Porque la fe sigue creyendo aun cuando las piezas no parecen encajar rompecabezas. Ayer yo visitaba a una persona al hospital y le ministraba y le hablaba de esto. Y yo sé que lo que el médico dijo para tu cuerpo no es lo que tú estás viendo. Y yo sé que esto quizás no encaja, pero lo único que yo vengo a decirte aquí es que hay que aprender a creer y a esperar. Hay una canción muy linda, no te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba. El problema es que cuando vemos que se está acabando nuestra vida, nos rendimos. Y nosotros no estamos llamados a ser así. La iglesia es una comunidad de fe. La iglesia, mire, mi isla de Puerto Rico necesita iglesias, una comunidad que hable fe, que imparta fe, que cuando las personas vienen digan, pues vamos a orar, fulano, ven acá, vamos a orar por esta persona. Para nosotros renovar y cambiar esa mentalidad, porque el justo no vive por lo que le dé el gobierno, no vive por lo que dicen las noticias. El justo vive por la fe. Y eso va a confrontar gente. De hecho, se me olvidó mencionarlo a los pastores Rodríguez, Onyx y su esposa, que vinieron a... Esta mujer no suelta esa bebé, nadie la puede tocar ni coger. Óigame. O sea, que yo la quería coger y dijo, dile que no, dile que no. Ellos creyeron. Ellos perseveraron por 24 años. Y después de los 24 años vino la recompensa de Isaac. Eso no vino de la noche a la mañana. No, nosotros queremos que sea hoy, que sea mañana. Y a medida a veces que nos vamos deteriorando, o a medida a veces que estamos viendo las cosas como que no parecen, siempre vienen saetas, a veces mismos hermanos en Cristo que piensan como los impíos. Hablarte de fulano, lo que a mí no me interesa cómo aquel lo manejó, a mí no me interesa cómo lo hizo Gedeón, a mí no me interesa cómo lo hizo Job, a mí me interesa cómo Dios quiere que yo lo haga. Ese soy yo. Oh my goodness. Después de un tiempo, Dios le pidió los que le dio. Y aquí es donde las cosas se ponen bien en la fe. Cuando tú pides algo y Dios te lo da. Entonces tú le dices, si tú me lo das, ¿por qué me lo quitas? Esa es la primera frase que sale de nuestra boca. Eso no es una frase de fe. Si tú confiaste y creíste esperarte y ahora te lo dio. Abraham entendió estas cosas. Mira lo que dice Génesis 22. Algunos años después, diga después. Después de creer y que ir y esperar. Hay gente que se olvidan rápido. Después de creer y esperar, de hoy en adelante somos de los que creemos, somos los que esperamos. Y cuando tú llegas allí, el Señor te dice, dámelo. Dios quiso ver si Abraham le obedecía. Es que cuando Dios hace estas cosas es porque te está preparando, no para que tú tengas un
un carro del último modelo y tú tengas una casa más grande que el sol. No, es porque Él sabe que cuando Él llama a hombres como este, es porque Él tiene que dejar una descendencia. Porque un carro se pone viejo, una casa me está entendiendo, lo natural se pierde. Entonces, de que tú tengas muchas cosas no significa nada, porque lo que significa es qué legado tú estás dejando, cómo te ven tus hijos, cómo te ven tus hijas, cómo te ve tu esposa, eso es lo que importa en la vida, cómo te ve la gente que te rodea. Yo no mido mi vida por lo que tengo. La Escritura dice que eso, el orín y la polilla, lo destruye. Yo vivo por lo que yo soy, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero usted era así, no, pero nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, olvidando ciertamente el pasado, Isaías 43, y dejando de traer a la memoria las cosas antiguas. Dios hace cosas nuevas. Yo no las estoy viendo, pero yo creo y espero, yo creo y espero, yo creo y espero, yo creo y espero. Así que lo llamó y le dijo: Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo. Me gusta la frase: a quien tanto amas. Dios te pide lo más que tú amas para darte lo más que tú necesitas. Nos aferramos a cosas. Llévalo a la región de Moriah, al cerro que te voy a enseñar. Cuando vayan a Israel, los que van a ir, los que no han ido, se pueden apuntar. Tania va a estar allí. Usted va a ver interesante que todo esto tenía un propósito divino. Cuando Dios va a hacer cosas que tú no entiendes, prepárate, porque esto no es para un ahora, esto es para un después, esto es para un más allá, esto es para más generaciones. El Señor tenía que buscar a un hombre de fe que se parara en el lugar donde eventualmente el templo que iba a construir Salomón se iba a construir en este monte. Y es interesante que la única vez que la Biblia habla de un hombre que levantó sus manos para adorar y sacrificar fue cuando Abraham levantó aquel puñal para matar la única semilla que tenía. Eso es adoración. Adoración no es meramente levantar las manos. Adoración es cuando tú sabes que todo lo que tengo, todo lo que soy, le pertenece a Él. Eso es fe. A quien tanto, llévalo a la región de Moriah. Es interesante porque a este entonces todavía no hay ningún récord en la Escritura donde Dios había pedido un sacrificio, amado, humano. No hay ningún récord. Pero cuando se trata con Abraham, Dios tiene que seguir mirando y viendo si verdaderamente este hombre, aun con los errores que cometió, estaba madurando. Toma a tu hijo. En otras palabras, toma la esperanza más profunda, intensa de tu vida. Toma el objeto de tu adoración y el de tu esposa y ofrécelo en sacrificio. Eso no es cualquier cosa, hermano. El objeto de lo que tú eres, de lo que tú dices que me hace feliz. El problema es que muchas veces las cosas que te hacen feliz son aquellas cosas que han nublado lo que tú eres en el Señor. Son aquellas cosas que ahora te has creado en una persona de excusas y excusas y excusas y excusas y excusas. Cuando tú sabes que como el don que tú tienes, la medida de gracia que tú tienes y la medida de fe que tú tienes es necesaria para que todo el cuerpo unido por todas partes funcione de acuerdo a cómo fue creado. El cuerpo no puede funcionar fragmentado. Lea su Biblia. Yo he hablado mucho de eso. Amén. En otras palabras, mira lo que... voy por ahí, espérate. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Cómo Abraham reaccionaría cuando el Señor le pidió esto? ¿Y cómo reaccionarías tú? Piensa un momentito. Porque usted está aquí porque usted ama a Dios. Lo que pasa es que algunos en la fe son más fuertes que otros. Otros son más fuertes en la palabra que otros porque es por el oír y practica lo que escuche. Pero mi pregunta es, cuando Dios te pide lo más que tú quieres o cuando Dios te pide algo que significa algo para ti, ¿cómo tú reaccionas? Míralo ahí. A la mañana siguiente, Abraham madrugó, cortó leña suficiente para hacer un gran fuego. ¿Cortó leña qué? Es importante porque
ahí estamos viendo la fe de este hombre ya. Él dijo, espérate, esto es algo que va a pasar, esto es algo que no va a estar mucho tiempo. Yo me voy a llevar lo suficiente. Yo salí para un lugar que desconocía, creí y esperé. Vi lo prometido, ahora se me espera. Entonces dice que él cortó leña. Estos son detalles en la Biblia importantes. Es como gente cuando van a viajar, tienen que llevar todas estas maletas con 500 cosas, con 20,000 cosas que, Dios mío, me pasó a mí cuando íbamos para Israel, que hay gente que lleva maletas que bendito, yo los tengo que ayudar porque ellos piensan que se tienen que cambiar todos los días, que tienen que llevar zapatos para todos los días, que tienen que llevar cartera para... Ustedes las mujeres son tremendas. A la mañana siguiente Abraham madrugó, cortó leña suficiente para hacer un fuego, preparó el burrito, de ahí que sale un burrito sabanero, y se puso, ¿dónde? Yo quiero que tú mires la secuencia de este verso, porque ahí me gusta, en mi etapa de mi vida, ahí me gusta mirar los versos y meditar en ellos. ¿Se acuerda lo que enseñé el jueves? Que muchos de ustedes no saben lo que yo estoy hablando porque no estuvieron aquí. Y yo dije que hay mucha gente en el evangelio que ahora están haciendo yoga. El problema con el yoga, déjame aclararle esto. Yo le escucho, yo me siento tan bien. Sí, porque la meta del yoga es que tú vacíes tu mente. La meta de la meditación cristiana es que tú llenes tu mente con la palabra de Dios. Porque después que tú sales de... Yo quisiera ver a Víctor Caputi así. A ver, le doy medio segundo. Y a mí ni se diga. El problema es que nosotros, sin darnos cuenta, nuestras mentes, escucha bien, nuestras mentes que siguen absorbiendo todo lo que vemos, todo lo que escuchamos. La televisión tiene un poder para que tú gastes en lo que tú gastas, siguen almacenando y así como lo que se acumula en las venas, el colesterol, así es nuestra mente. De hecho, han descubierto aquí en UCF, que se está convirtiendo una de las mejores universidades del mundo, unos científicos que hay ahí han descubierto prácticamente ya tienen un 10 o un 15% de la cura del Alzheimer. Descubrieron que el cerebro se le van pegando plaquetas. Y esas plaquetas van afectando las conexiones que hay. El cerebro es con muchas conexiones y están trabajando. Y los otros días, mientras, esas son cosas que cuando yo la escucho, yo le pongo atención. Porque muchas veces, amado, el mundo secular nos habla de una profecía más certera que profetas que andan por ahí. Cuando yo veo eso, me doy cuenta que así pasa. Por eso cuando dice fe viene por el oír, lo que dice ahí, ahora lo puedo entender más. Viene por el oír para que tú escuches la palabra y en vez de vaciar tu mente la llenes con la palabra para que esas plaquetas que se van pegando en tu cerebro no atrofien tu mente. Y nota que esa enfermedad te lleva al pasado. ¿Y de qué le gusta a la gente de la iglesia de hablar siempre de paz? Amén. El lugar que Dios le había señalado. Diga señalado. Ahora nota que aquí no hay una persona que escuchó un verso y dijo, Dios me confirmó esto. No, este es un hombre que sabe que para él ser lo que va a ser tiene que tener un lugar señalado. Iba acompañado de su hijo Isaac y 2 de sus servidores. Qué interesante porque aquí no vemos preguntas, no vemos objeciones. Abraham al día siguiente se va al monte Moriah con su hijo. Y como todo ser humano, él tuvo que tener preguntas. Cuando alguien te dice, te voy a llevar a un sitio, ¿para dónde? Olvídate, te voy a llevar. Tú quieres saber, ¿verdad? Pero una de las cosas tremendas que me enseña a mí esta historia, que tenemos que aprender a no hablar tanto y callarnos. Que cuando tú estás en la presencia de Dios, o Dios te está ministrando, o Dios te está hablando, mira, shut your mouth, como dice Chaff. Cállate la boca. Y dice la palabra que siguió. Los versos 4 y 5 son importantes. Mira esto. Al tercer día, diga el tercer día. Ya vemos algo profético ahí, ¿verdad? Abraham le dijo a sus servidores, quédense aquí con el burro.
mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve allá. Mira, él dice cerro, si él hubiera entendido que ahí va a estar el templo que iba a construir a Salomón. Que aunque era algo natural, era solamente para que lo profético se cumpliera. Y vamos a ese cerro que se ve allá, a lo lejos. Pues todavía estaba allí. ¿Qué dice después? ¿Y qué? ¿Y luego qué? El regresaremos, ¿es singular o plural? ¿Te estás dando cuenta? Dios le pide algo, pero cuando Abraham le dice a los servidores, quédense aquí, que vamos a adorar. Pero ¿qué dice después? Adoraremos a Dios y luego regresaremos. Él sabía que sabía. Este hombre había llegado a una determinación en esperar. Escucha, en creer y esperar. Que él sabía que él no iba a regresar solo de ese monte. Él sabía que de alguna manera algo soberano iba a suceder. En otras palabras, como estamos obedeciendo a Dios, adoraremos, regresaremos, porque este hijo no fue casualidad. Este hijo fue cosa cumplida. Cuando, oh my God, cuando Dios te da una promesa, no es casualidad, es una promesa cumplida. Y si Él te la pide, Él va a ver verdaderamente en quién tú creíste. Oh my goodness. Mira qué bendición. Mis bendiciones no son casualidades. Dios me ha bendecido muchas veces con dinero y economía, y después me ha dicho, dámelo y yo se lo doy. Porque así es que trabaja Dios. Porque cuando Él te pide algo, Él lo que quiere ver verdaderamente si tú estás capacitado para recibir mucho más. Este hijo era importante para este hombre, porque él tuvo un hijo fuera del propósito de Dios, Ismael. Y los Ismaeles lo que causan en la gente es que la gente claudique. Se pusieron a reflexionar, se puso a reflexionar en lo incorrecto. Y muchas veces nosotros reflexionamos en las cosas que no son incorrectas. Abraham sabía que aunque tenía la pieza del rompecabezas, sin poder ver la foto de la caja, podía confiar plenamente en que Dios conoce el cuadro completo. Yo quise en Hebreos capítulo 11. Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. ¿Cómo Abraham supo eso? No lo leyó en un libro de Dave Ramsey de cómo manejar su economía. No lo leyó en un libro de Rick Warren. Estas cosas, amado, escucha. Y yo he leído de todos ellos, muy buenos escritores. Y sé aplicar lo que me toca a mí. Porque cuando veo los testimonios de ellos, me he dado cuenta que no es un testimonio de casualidad o casual. Son cosas que a través del tiempo en la vida de cada uno de estos escritores han tenido que ir manejando, cultivando, han tenido que ir sembrando. A veces no han visto cosecha, otras veces han visto cosecha, a veces no han sido sanados de alguna situación, a veces han sido sanados. Y veo que las experiencias los va madurando y madurando y madurando. Entonces, cuando vemos que dice que Abraham sabía, quiere decir que había algo en la vida interna de Abraham. Acuérdate que Abraham no está operando con el Espíritu Santo. Mira, a nosotros nos dieron una grande bendición. Él no tenía a la gente de Dios. Él no tenía a Dios morando dentro de él. Él no tenía al Consolador. Él no tenía aquel que puede ver más de lo que tú ves. Sin embargo, este hombre conocía de Dios. Y eso solamente se hace cuando un hombre entiende ciertas cosas y comienza a trabajar en su vida espiritual. Él aprendió mucho de los otros dioses, pero aquí había algo diferente que tomó la decisión este hombre. Por eso cuando él vino donde la esposa, que le dijo, negra, yo sé que tú querías que yo te remodelara la cocina, pero el Señor me dijo que salga de mi pai, de mi ma y de toda esta gente y nos vayamos. Pero qué Señor, que Dios, Abraham, esposo, si nosotros servimos a muchos dioses aquí en Harán. Y cuando esa mujer creyó y se fue con él, habla mucho y grandes volúmenes de un hombre que era sacerdote de la casa. De un hombre que verdaderamente sabía
Y aunque no tenía lo que tú y yo tenemos en este día, algo sucedió. La Biblia no lo explica, pero aquí dice, sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza o esa fe hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo, y fue como si Isaac hubiera vuelto a vivir. En otras palabras, él estaba reafirmando: tú y yo estamos aquí porque este hombre tomó una decisión que, aunque nunca vio lo que se le prometió referente a la tierra, todo tenía que ver con una descendencia que iba a marcar un legado. Todo tenía que ver con un hombre que de ahí salían todas las generaciones que vemos hoy día. En otras palabras, en nuestra vida, amado, hay generaciones que van a venir. A veces mi esposa y yo hemos hablado de personas que mueren y sabemos que después de 1 o 2 semanas las personas van a morir, y quizás los más allegados van a hablar de estas personas, pero no tienen una historia. Si tú mueres y no dejas una historia, no esperes que nadie hable de ti. Si el Señor te dice: cuéntame tu historia, ¿qué tú has hecho? ¿Qué tienes para mostrarme? ¿Qué tú le contestarías? Por eso es que la nube de testigos de Hebreos 11 hay que seguir leyéndola y leyéndola y leyéndola hasta que eso nos abracemos con estas cosas y veamos que gente ha pasado por cosas peores que nosotros y perseveraron. Tú sabes lo que a ti ponerte en un tronco y 2 tipos vienen y te serruchan por la mitad. Eso debe ser una muerte atroz. Y más en aquel tiempo que las herramientas, quizás hoy, como usted ve cuando va que eso hace y se acabó. Pero en aquel tiempo el dolor, yo me imagino. Por eso es que esta escena de Braveheart, que les hablé un poquito, que a veces necesitamos un Braveheart que te coge y te sacuda. Aquel hombre estaba vestido, no tenía ropa de marca ni nada, pero tenía una visión: la libertad. Ahora nosotros tenemos esa libertad, de modo si alguno está en Cristo es nueva criatura. Somos libres de la maldición de la ley. Y me gusta la última escena, la he visto 400 veces la película. Mi esposa a veces me dice: otra vez, es que hay cositas que me gustan. Déjame decirle, ayer hablaba con una persona y le hablé si vio esta película, y la persona, yo la he visto 3 veces. A la segunda y la tercera vez fue que noté verdaderamente quién es la persona. Porque nosotros estamos tan vueltos en la acción que se nos pasan las cosas. A veces estamos en la iglesia tan emocionados, aleluya, con el mensaje, que se nos pasan las cosas. Por eso fe viene, ¿por qué? Y hoy en día usted no tiene ni que comprar el CD, está ahí gratuito. Yo pensé que hoy en día, porque era gratis, más gente iba a escuchar, y es al revés. Porque antes por lo menos el CD lo ponías en tu carro, ahora es el teléfono. ¿Serio? Y ahora que regalamos las cosas, que las damos, people listen to them less. ¿Por qué? Porque suena el teléfono, le entra un mensaje, interrumpe. Cuando Dios está hablando una palabra, no la puedes interrumpir. Gracias por su entusiasmo. Esa es la clase de fe que nos guarda del desaliento y la derrota. Cuando las cosas no suceden como lo planificamos y todo parece derrumbarse, tenemos esta postura: Dios puede darle vida o a los muertos. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacernos y nos debemos preguntar es importante: ¿en qué punto nosotros abandonamos la esperanza? Porque como tú habla volúmenes de dónde tú abandonaste la esperanza. Por eso, y usando, como soy puertorriqueño, lo puedo hacer. Cuando vemos lo de María y ahora lo de estos temblores, veo un pueblo creyente, en la gran mayoría de los que he hablado, que han perdido la esperanza. Yo he llamado a más de 8 pastores y los escucho, pero digo, al final digo: ¿dónde perdiste la esperanza? ¿En qué lugar? ¿Qué pasó? No estoy obviando y no estoy hablando de que no hay una realidad. ¿Me está entendiendo? ¿Dónde? ¿En qué pasó? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está la esperanza que tú tenías? En el caso de Abraham fue recibir la orden: quiero que me ofrezca como sacrificio Isaac, tu único hijo, a quien más tú amas. Ahí podemos pensar por un momento si el límite de Abraham es indefinido. Ahí podemos mirar, ven acá, ¿y ahora qué él va a hacer con la esperanza? Porque él salió sin tener
la caja de rompecabezas, sin tener retrato. Arranca, sigue. Y sabemos que cometió, como siempre, ciertos errores. Por eso es que a veces nosotros empacamos más de lo que debemos empacar. Y después en el viaje nos damos cuenta que la mitad de las cosas que llevamos ni lo usamos. Y uno cargando esa maleta ahí que pesa como 65 libras. Pagaste $75 extra. Sin contar lo que ibas a comprar. Saliste con 2 maletas, ahora llegas con 4. Porque en la naturaleza humana nosotros pensamos así. En la naturaleza humana, amado, nosotros, espérate, ya esta chancleta para el día, esta para por la noche, esta para aquí, esta por allá. Hace años mi esposa y yo, cuando salíamos con la familia, todos los años hacíamos un viaje, yo alquilaba un van y nos íbamos con nuestros 3 hijos, nosotros, y 10 días, y nos íbamos para el norte. Y me acuerdo la primera vez que mi hija Jessica, después que empacó todo, pues yo dejé que empacar y yo veo que ella sigue trayendo cosas. Y trayendo cosas. Y trayendo cosas. Yo, hija, ¿no nos estamos mudando? Todos los zapatos que tenía los echó en funda. Mira, esto es bien cómico porque el van, yo puse las maletas y las fundas y las bolsas y las puse en una bolsa plástica dura y las puse y tiré. Y parecíamos unos, ¿cómo es? Unas personas como que estábamos huyendo de un país. Y tú has escuchado los plásticos. Imagínate, nosotros hicimos en ese viaje más de 5 o 6 paradas en diferentes moteles y hoteles porque íbamos. Y yo tenía que bajar y las bolsas estaban llenas de mosca o de todo lo que... Así le pasa al pueblo de Dios. A veces pensamos que Dios no es suficiente. Yo tengo buenas noticias para ti. El justo por la fe vivirá. Y cuando tú te sientas que tú dices, es que nadie me ve o nadie ora por mí, vuelve al capítulo 11. Allí mira a esos hombres que cada uno de ellos enfrentaron crisis y situaciones, pero ellos seguían mirando al que ellos no veían por medio de la fe y llamando las cosas que no se ven como si fueran. Escucha bien. ¿Qué revelaría esto en Abraham? Porque hay límites cuando se tiene esperanza en Dios. Si el poderoso puede levantar a los muertos, entonces ¿qué hay que Dios no pueda hacer? Mira lo que dijo Jeremías: aquí yo soy Jehová, Dios de ¿qué? De todo ser humano. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Pero tú sabes que podemos leer este verso, pero no sabemos hacer que hizo Abraham. ¿Se acuerda que él? ¿Se olvidaron? Diga. Ok, los de aquí digan creyó. ¿Y los de aquí? Ahora, para tú entender la vida de un hombre como Abraham y la vida de un ser humano, un creyente, tienes que estar ligado a ser paciente, a tener eso dentro de ellos. Que aunque nos duele ahora, va a llegar un tiempo que Dios nos dará descanso aún de nuestros enemigos. Se lo dijo a David. Dios probó la línea roja de Abraham, porque el Señor tenía que asegurarse si había una desesperanza que se manifestara, porque los hombros de este hombre descansaba generaciones. La iglesia descansaba. No hubiera un Israel sin un Abraham. Escucha bien. ¿Qué revelaría una prueba como esta en tu vida? ¿Cuán lejos tú extenderías tu fe? ¿Qué revelaría algo así en tu vida? Yo veo a mi hermano Juan que está allí y me gozo de cada vez que hablo con él. Hay una de las cosas que cuando tú hables con Juan te vas a dar cuenta que es agresivo. A veces hay que ser agresivo en la fe. Tú tienes, o hablo de mi crisis, o le digo a mi crisis de mi fe. Escucha bien. Toda esperanza, pónmelo ahí, abarca, incluye una fe que sigue abriendo camino, que nunca se rinde, pero que siempre confía en la intención de Dios. Dios es un Dios intencionado.
Posiblemente tú sabes lo que ocurrió después de esta historia. Llegaron al lugar que Dios le había descrito. Allí Abraham edifica un altar donde sacrifica a su hijo. Cuando levantó el cuchillo, el ángel del Señor lo detiene y dice: no le hagas daño a tu promesa. No le hagas daño a lo que yo te di. Me pregunto, ¿cuántas personas han recibido lo prometido y le hicieron daño? Es una pregunta. Porque lo que Dios te dio fue para expandir reino, no para expandirte a ti. Pero tú lo escogiste para expandirte a ti. Estoy convencido de que obedeces, pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio lo más que tú amabas. Mira el principio. Muchas veces Dios nos pedirá lo único que tenemos para ver si la desesperanza se revela. Nuestra confianza plena será lo que mantendrá nuestra esperanza contra esperanza en su lugar. Entonces Abraham levantó los ojos, vio un carnero, Dios siempre suple, que estaba enredado por los cuernos. Así lo tomó el carnero, sacrificio como ofrenda. Llamó a aquel lugar Yahweh Jireh, que significa el Señor proveerá. Allí fue que se construyó el templo luego. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio en el monte que el Señor iba a ser provisto. Cristo murió en ese monte. Todo estaba alumbrando. Déjeme ir cerrando esto. Ayúdame, Omar, please. Escucha bien, porque lo que voy a... Tírale retrato antes de Génesis, después de Génesis, al principio. Y esto ponlo y léelo todos los días. El que dice, hay un lugar. Mira esto. Yo quiero que lo lean hasta en silencio, porque tenemos que volver ahí. No te divorcies nada. Vamos a buscar la forma. No te perdono a ti y a Dios por todas las deficiencias tuyas. ¿Quién tú eres para no perdonar? ¿Vas a seguir nutriendo eso para que tu descendencia solo viva de eso? ¿O le vas a mostrar a tu descendencia, yo luché por lo mío? Me costó. Tuve que sacrificar mi ego, pero lo logré. ¿Me está escuchando? Hay un lugar de nuestra vida que se llama el Señor proveerá. Pero ¿cuándo lo vas a ver? A veces tiene que ver con tu ego. Si yo escucho a gente hablar y digo, my God. Qué interesante que este evento sucedió hace miles de años, antes del nacimiento de Cristo. Pero ahora que vivimos unos 1000 años después de su nacimiento, todavía el retrato no está completo. Esto no se quedó ahí. Todavía hay piezas de rompecabezas. Por eso el libro de Hechos todavía se sigue escribiendo. Por eso el libro de Hechos no podía terminar, porque la historia de la iglesia se siguen poniendo piezas de rompecabezas. Tu vida y tu historia es una de esas piezas. Así que tenemos que seguir creyendo. Si te sientes inseguro de esto, piensas que las piezas de tu vida no van a encajar correctamente, déjeme concluir entonces. Escucha bien. Abraham tiene un mensaje para ti desde la nube de testigos. Hebreos 11. Y puede que la vida no ha ocurrido de acuerdo con tus expectativas, pero no estamos solos. Hay gente que no físicamente, pero los hechos y las palabras. Porque Abel está muerto, pero dice que la sangre de Abel sigue ¿qué? Hablando. Aún muerto. Porque la sangre es la vida. Y ahora nosotros tenemos la vida de Cristo en nosotros. La vida no ha ocurrido quizás de acuerdo a lo que tú esperabas, pero no estás solo. Todos pasamos y pensamos lo mismo que tú. Así que cuando nos sentamos desilusionados, derrotados, sin fuerza, sigue creyendo. Ayer yo tuve la bendición, mientras hablaba con Carlos Otero en el hospital, había una enfermera haciendo un trabajo. Y dije, espérate, esto es una gran oportunidad para mí. No tengo que decir muchas palabras. Y hablé un poquito
de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y ellos estaban allí, Carlos y su esposa y la mamá de ella. Y aquellos ojos de aquella mujer de la India comenzaron a llenarse de lágrimas y de lágrimas y de lágrimas. Y yo sabía que esas palabras tan simples estaban renovando, cambiando y transformando a una persona. Eso es fe. Eso es fe. Si como Abraham has cometido algún error de tener un Ismael, porque muchos de nosotros razonamos tanto la cosa que producimos Ismael. Cuando tú razonas mucho lo que Dios te dice, tú produces Ismael. Tú cambias el estatus de tu familia. Tú tomas decisiones basadas en tu carne. Te convences a ti mismo de que lo tengo que hacer porque por gracia Dios me ama. Y empezamos a usar todas estas cosas y no nos damos cuenta de los ciclos que hemos creado a través de la vida. Y de hecho yo voy a hablar un poquito más adelante. Amén. Si has hecho las cosas a tu manera y has complicado más tu vida, desde hoy en adelante sigue creyendo. Hay un cuadro delante de ti. Quizás no lo puedes ver. Quizás no lo puedes entender, pero sobre ese cuadro hay una vista panorámica, hay una nube de testigos. Entonces, vale el esfuerzo encajar en este cuadro tú como pieza, porque al final la imagen completa te va a encantar. Por eso en este día, sigue creyendo y no te rindas. Puesto de pie.